Guerrilla Girls es un grupo de artistas feministas y antirracistas anónimas que surgieron en el año 1985 en una manifestación frente al MoMA. En esta se reivindicaba la participación de la mujer en los museos y la visibilización de las mujeres en el arte, ya que por aquel entonces la exposición estaba formada por 165 artistas, de los cuales tan solo 17 eran mujeres. Lo curioso de las Guerrilla Girls es que utilizaban máscaras de gorilas para sus apariciones en público. De esta forma ponían fin a muchos estereotipos. Por ejemplo, las mujeres siempre deben ser educadas y simpáticas. Sin embargo, con la máscara nadie podía saber qué expresión tenían. Por otro lado, también utilizaban nombres de mujeres artistas fallecidas, como las que vemos en la presentación, Frida Kahlo, Alma Thomas. De esta forma no desviaban la atención del público. Su primera obra importante es la pancarta que realizaron para la manifestación de 1985, donde podemos ver a la gran odalisca con una máscara de gorila junto a unas letras negras y estridentes que decían: ¿tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Met? Aquí podemos ver que crearon unos premios ficticios que reconocían a todos aquellos personajes públicos que habían cometido actos machistas, violaciones, acoso, etc. Un claro ejemplo es el octavo presidente de Israel, Moshe Kassav. En el otro lado, podemos ver que en nuestro país se han llevado a cabo dos exposiciones sobre las Guerrilla Girls, la primera en Bilbao y la segunda en Madrid. Estas artistas son criticadas por reducir su denuncia a la falta de igualdad de oportunidades solamente en el medio artístico, por ser hipócritas y de servirse del activismo social para fines propagandísticos, por servir a la clase artistas más privilegiadas y clasistas. También son criticadas por ignorar a las mujeres que sufren misoginia, patriarcado o presidio en otras partes del mundo, centrándose solo en su propia entrada en el mercado artístico. Las Guerrilla Girls nacen en 1985, año en el que los Estados Unidos eran gobernados por Ronald Reagan, republicano y neoliberal, que llevaba a cabo políticas económicas de privatizaciones que provocaban cierta pobreza y, por consecuente, muchísimo descontento en el país. Además, en los 80, la Unión Soviética estaba sumida en una gran crisis, lo que convertía a Estados Unidos en la única potencia económica importante del mundo, en un momento en el que la Guerra Fría casi había terminado. En los años 60 se aprobó la Ley de Derechos Civiles, que contemplaba la igualdad de personas negras y blancas, pero que en realidad nada tenía que ver con equidad. A pesar de la idealización de los Estados Unidos y del gran sueño americano, lo cierto es que en la época en la que las Guerrilla Girls desarrollaron su actividad artística, y en la actualidad, encontramos una sociedad bastante machista, homófoba y racista. De ahí surge la necesidad de estas activistas de alzar la voz y de expresarse a través del arte, de luchar por el colectivo de mujeres que desde inicios de la historia ha sido tratado tan injustamente. Y es que esta lucha comenzó hace muchos años y décadas, con todas aquellas mujeres que alzaron su voz para reivindicar sus derechos como ciudadanas. Hablamos de cuando lograron, por ejemplo, el sufragio femenino, lo que abrió una gran puerta hasta entonces cerrada para todas nosotras. Y no solo contra las mujeres, esta discriminación tan presente en los Estados Unidos también lo sufren las personas de otra raza. Aunque hablemos de hace más de 30 años, la situación actual en cuanto a la perspectiva que se tiene del colectivo femenino no ha evolucionado demasiado, sino más bien todo lo contrario. Y es que siguen siendo muchísimos los casos de injusticia frente a los hombres, de violencia y de misoginia, por lo que, aunque Guerrilla Girls iniciara su actividad hace muchos años, siguen siendo más que necesarias en estos tiempos. Los carteles son los medios de expresión más utilizados por estos artistas. Estos carteles han sido colocados desde en zonas públicas hasta en museos importantes y en otras instituciones artísticas. Como influencia, podemos destacar que el cartel es uno de los recursos que utilizaron los sufragistas. También lo hicieron las feministas y en los años 60-70 el colectivo lo convierte en su principal soporte de su producción artística. Aunque se destacan los carteles, también se expresan a través de vídeos, performance, libros, etc. La producción es fácilmente reconocible, ya que todas mantienen una estética muy similar, caracterizada por el uso de colores fuertes como el rosa y el amarillo, aunque también pueden presentar trabajos en blanco y negro.
Su gran importancia recae sobre el mensaje y sobre las estadísticas en las que se apoyan para argumentarlo. Esta característica proviene del movimiento artístico que surge en Estados Unidos en 1960 y que es conocido como pop art. Este movimiento consiste en sacar imágenes o objetos populares de su contexto habitual, para así, al aislarlas o combinarlas con otros elementos, lograr resaltar o iluminar algún aspecto importante, con sentido cultural concreto. Podemos observar cómo las Guerrilla Girls muestran un gran parecido en cuanto a la presentación de sus carteles, en relación a los colores y sus figuras. Por otro lado, también podemos incluir a las Guerrilla Girls dentro del concepto de activismo, que proviene de las palabras arte y activismo, y que es característico del siglo XX, por utilizar el arte como base para expresar las injusticias que normalmente son reflejadas en los anuncios y en la sociedad de consumo. Mediante este concepto, el arte se convierte en un medio de comunicación enfocado al cambio y a la transformación. Este tiene sus raíces en las vanguardias artísticas del siglo XX, como el dadaísmo, el surrealismo o el futurismo. Como dato de interés, es curioso ver cómo las de las Guerrilla Girls han terminado encasilladas dentro de las White Cubes, que forman las salas del Museo de Arte de Nueva York. El grupo Guerrilla Girls utilizaba la propaganda, la ironía y el humor para reivindicar, en un principio, la participación de la mujer en el arte, aunque posteriormente luchaban por los derechos de todas las minorías, de forma que sus mensajes plagados de ironía, sus declaraciones provocadoras y el misterio que rodeaba su identidad oculta contribuyeron a atraer la atención y despertar interés hacia las críticas que hacía el grupo. También es importante para entender sus obras comprender que entendían el arte como el reflejo de la experiencia personal y social, por lo que las obras de las mujeres y artistas pertenecientes a alguna minoría debían ser, por lógica, distintas a las de los demás artistas masculinos y debían tener participación. El cartel expuesto es uno de los más conocidos del grupo, en el que aparece un fondo amarillo con letras en negro y rosa, donde apreciamos una reproducción de la gran odalisca de Ingres en blanco y negro, mostrando parte de su cuerpo desnudo. Esta no se contenta con ser relegada a mero sujeto pasivo, sino que se enfrenta ante esta situación y lo hace colocándose como sus creadoras una máscara de gorila, dejándonos clara la señal de identidad del colectivo. Por otro lado, las sábanas sobre las que descansa son de color lila. Esto hace una fuerte crítica a la mujer bella como sujeto pasivo y como objeto de deseo. Se trata de un cartel que utiliza la ironía y la estadística para enfatizar su denuncia, algo muy recurrente en este grupo. El cartel fue ideado para que se colgara de la Public Art Fund en Nueva York, pero lo rechazaron por su sentido revolucionario. Además, intentaron que se convirtiera en cartel publicitario de autobuses, pero como era una crítica al Museo Metropolitano, también lo denegaron. Como podemos observar, en otro de sus carteles más icónicos se enumeran una serie de ventajas que se atribuyen a la condición de ser mujer artista, entre ellas trabajar sin la presión del éxito, ver tus ideas reflejadas en los trabajos de otros, estar segura de que cualquier tipo de arte que hagas será catalogado como femenino, etc. De esta forma, Guerrilla Girls inventaron una combinación única de texto, contenido y gráfica veloz que presentaba los puntos de vista feministas con humor descarado y divertido. En 2009, la Galería de la Universidad de Quebec pidió a Guerrilla Girls que crearan un cartel para el 20 aniversario de la masacre de l'École Polytechnique de 1989, donde un hombre armado y descontento logró entrar a la Escuela de Ingeniería de Montreal, separó a las mujeres de los hombres procediendo a disparar a las mujeres. La masacre fue un gran punto de inflexión para las leyes de control de armas de Canadá y cubrió al movimiento de mujeres, lo que obligó una discusión sobre la violencia contra las mujeres en Canadá. Disturbing the Peace se hizo en inglés y en francés y llevaba su mensaje a las calles de Montreal
pegando numerosos carteles por toda la ciudad. Mientras que la gente se enfrentó a la avalancha del discurso de odios irracionales a lo largo de los siglos, basaron el cartel con las inteligentes palabras de Bob Herbert de The New York Times.